Pero Dios es todopoderoso y no solamente no hay obstáculo para Él, sino también la Biblia enseña que Dios es todopoderoso y hace las cosas como a Él le plazca. No hay uno semejante a Él o superior a Él que pudiese decirle: ¿por qué haces así? ¿Cómo te atreves a hacer así? ¿O por qué no te compadeces de aquello? Y por la manera en cómo están siendo las cosas. Dice la palabra también: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, no hay nadie semejante a mí. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y yo digo, fíjense cómo dice la palabra, y yo digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios puede hacer lo que quiere. Lo único que puede resultarle como obstáculo, pues es su propia voluntad. Dios ejerce con libertad sus planes y también hace las cosas como le plazca, porque dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sus propios principios, sus propios pensamientos de Dios para usted, para nosotros, para todos, son pensamientos perfectos, porque Dios sabe a dónde quiere llevarnos. E inevitablemente lo sabemos. Nadie de nosotros puede sustraerse a esto. Estos tiempos que vivimos nos tienen que llevar a apuntar, a dirigirnos, a escondernos en Jesucristo. Él es nuestro principio y nuestro fin. Por eso el Todopoderoso sabe lo que está haciendo. Dios nuestro Señor tiene poder para hacer con nosotros, tomarnos de la mano y llevarnos a lugares seguros, aún a pesar de que estemos pasando por valle de sombra. Dios es todopoderoso. Y déjenme decirles que el poder de Dios es un poder sobrenatural, es un poder superior a cualquier otro poder. La omnipotencia de Dios en eso pudiera residir, en eso pudiera asentarse, en que no hay ninguna otra fuerza o ningún otro poder, no hay ninguna otra autoridad o otro señor en la tierra o en el universo que pudiese levantarse para pelear contra Dios. Realmente la llamada guerra entre el bien y el mal no es cierto. La victoria es del Señor. Yo te invitaría en estos momentos a que pudieses pensar en lo que está pasando en tu trabajo, lo que está pasando tal vez allá en la colonia, o si estás padeciendo por esto que está aconteciendo en el país. Pero yo te invitaría también a considerar en el poder sobrenatural de Dios. Dios despliega su fuerza con aquel que está dispuesto a tomarle de la mano. Dios despliega toda su fuerza y toda autoridad sobre su pueblo que le busca. Ahí dice: ¿dónde está ese Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios de Abraham? Y realmente es cierto, cuando la pregunta debe ser al revés, ¿no? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Abraham? Porque Dios sigue siendo el mismo, que sabe tener el mundo en sus propias manos. El poder y el dominio de Dios debe provocarnos a nosotros confianza. Si nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón esa relación con un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, no hay cosa más preciosa en este mundo. Y déjenme decirles, no hay una relación más poderosa, una relación más perfecta entre el Señor Todopoderoso y ese creyente, que aquella relación que le produce paz, le produce confianza, le provoca al creyente en esa relación de fe ante el Señor, le provoca una dependencia completamente de paz. Confiamos, recordamos que la fe siempre te da a nosotros. Hermano, hermana, sea reverente ante ese Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Dice la palabra: es de sabios contender con el omnipotente. El que quiera disputar contra Dios, responda esto. Dice allá en el libro de Job, capítulo 40, verso 2:
es sabiduría contender con el Omnipotente. Esto significa que nosotros no podemos lidiar con Dios. Pensar así es pensar en el Dios que nos está llevando poco a poco, paso tras paso, nos lleva al encuentro final. La iglesia abrazando, besando y adorando al marido, al que nos esperaba, al que se entregó por nosotros. Y si quiere usted pensar en el aquí y en el ahora, déjeme decirle, sea reverente. Cada vez que las cosas que pasan alrededor le están provocando miedo o angustia, sea reverente en adorar a ese Dios todopoderoso. Cúbrase de ese poder del Señor. Sujétese a ese magnífico poder de Dios. Y estoy seguro que le provocará ahí en su corazón, en su espíritu, le provocará lo que dice la palabra, ¿verdad? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Comenzará a ver las cosas como Dios las ve. Pero la misma palabra dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Saben lo que significa reverenciar el nombre de Dios? Pues dice la palabra, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y Él sea vuestro miedo. Porque en ese Dios todopoderoso, cuando le descubrimos en su magnitud o alcanzamos a ver apenas siquiera lo grande y maravilloso es, lo seguro y protegido que estoy, entonces no me hace más que inclinar mi rostro y temerle para quedarme ahí junto a Él y decirle, Dios, no contra ti, sino contigo, Señor, a donde quiera. Ese Dios todopoderoso y su enseñanza en la Biblia de que Él nos ama y quiere tenernos junto a nosotros, junto a Él, pues también nos debe provocar una profunda y segura confianza de que Él es nuestro refugio. No cantan nuestros abuelos y nuestros antepasados, han cantado siempre ese himno emanado de la palabra, diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo. Y esto es, mis hermanas y mis hermanos, este domingo, primer domingo de mayo, que nos encontramos en una situación en la que nunca habíamos vivido, es morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que la Biblia nos quiere llevar a pensar. Eso es lo que el Señor está provocando en nosotros, que al que puede venir ante Cristo y creer en Él y de entregar la vida y darle al Señor lo que es y lo que tiene, como resultado, este creyente viene a descubrir el poder sobrenatural de Dios, que lo comparte con otros.